buenas noches, queridos amigos y amigas, a todos que nos sintonizan y nos estarán viendo a lo largo de esta hora en Gracia Liberadora. Les saluda el pastor Joel Rodríguez de la Iglesia Metodista Unida en Sunnyside del estado de Washington. Aquí con Gracia Liberadora, siempre un espacio para todos y todas. Y hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes a una persona muy importante en el seno familiar. También, no solamente porque es una persona cercana, sino también por el trabajo, por la visión que ha desempeñado, una persona que se ha reinventado constantemente y en la cual es muy agradable tener conversaciones, y es una persona que le encanta bastante la lectura. En realidad, le comentaba hace unos momentos que yo estoy muy contento de tener la oportunidad de poder realizar esta entrevista junto con él, ya de que es una persona que merece su espacio y en la cual estoy seguro que muchos de nosotros y nosotras vamos a poder sacar cosas importantes, conclusiones, preguntas tal vez de este espacio, que es la intención detrás de todo este proyecto que se llama Gracia Liberadora. Sinceramente, mañana vamos a celebrar el día aquí en los Estados Unidos, el comienzo del aporte cultural, social, artístico de las mujeres en la historia de los Estados Unidos. Una historia que en realidad hace muy poco ha sido reconocida después de grandes luchas de las mujeres a través de la historia durante el reciente inicio del siglo XXI y menos de la mitad del siglo pasado, en la cual hace poco, no más de 40 años, a las mujeres, inclusive por las estructuras de la iglesia, se le continuaba viendo como no apta para los cargos dentro de la iglesia, no apta en realidad para cualquier tipo de profesión u oficio. Inclusive hasta hoy en día en Latinoamérica y en algunos lugares aquí en Estados Unidos se le pide a las mujeres que callen, porque tienen que ser acompañantes o deben de ser el cuello, ¿no? Porque la cabeza, según, es el esposo. Pero bueno, no es precisamente de eso que vengo a hablarles, sino realmente la conexión de lo que nos trae el tema de hoy. Y vamos a hablar desde la perspectiva del artista. Y en realidad hablar de arte, precisamente podríamos encontrar diferentes esferas. En realidad ni los filósofos, ni los teólogos, ni los artistas se han logrado poner de acuerdo en su totalidad para dar una definición concreta de lo que significa el arte. El arte es prácticamente el espejo, diría yo, al menos en mi humilde opinión, de nuestra propia historia, de nuestra propia inventiva. Tomás de Aquino, un famoso teólogo de la Edad Media, decía de que el arte es el ordenamiento de la razón, y en realidad podemos encontrar diferentes ejemplos, inclusive tratar de ver el arte moderno en el marco de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos y en Honduras con respecto a las situaciones sociales y políticas, cómo los artistas en realidad buscan una respuesta o tal vez comprender y expresar mediante sus talentos, mediante su inventiva, su imaginación, durante sus realidades e historias, tratar de expresar lo que quieren decir al mundo mediante esa experiencia de razones, de sentimientos y de realidades. El invitado de hoy está con nosotros, se llama Absalón Calix. Él es actor, documentalista y también ha tenido una vasta experiencia en más de 10 años en medios de comunicación, tanto en la radio y en la televisión y en medios digitales. Su interés específico es en temas de carácter social, artístico y cultural. Se graduó de la Escuela de Artes Escénicas en San Pedro Sula, Honduras, con una especialidad en dirección y producción de videos por la Universidad Europea del Atlántico en España y certificado en Storytelling como comunicador para la transformación social. Actualmente trabaja como consultor documentado para diferentes organizaciones dedicadas al tema de migración, inclusión, emprendimiento y medio ambiente. Uno de sus trabajos más importantes se dio en el 2019, donde participó junto con el ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Comisión de Acción Social Menonita en la sistematización de la estrategia para la inclusión de la juventud a los medios de vida, educación, emprendimiento y trabajo. Quiero presentarles con ustedes a mi querido amigo Absalón Calix. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal, Joel? Gracias por invitarme. Para mí es un gusto y un honor hablar con vos, como siempre, ¿no? Disfrutar las pláticas
y quiero decir que siempre te veo, sobre todo cuando haces el podcast a medianoche, me gusta mucho, ¿no? Para dormir relajado y dormir en paz. Claro, muchísimas gracias. Siempre, pues en realidad es todo un honor para mí poder escucharte, poder también tener la oportunidad de poder estar en este lugar junto contigo. Eres una persona que trae diferentes perspectivas y específicamente algo de lo que a mí me llama mucho la atención es hoy en día cómo en realidad vamos a ir desmenuzando poco a poco esta óptica del artista, porque en la sociedad, como mencionaba hace poco, generalmente las grandes estructuras muchas veces han hecho de menos a ciertos gremios artísticos. ¿Qué quiero decir con esto? Carlos Marx mencionaba de que el arte es la superestructura cultural que muchas veces está condicionada por las realidades sociales y económicas de los individuos o de los colectivos. Y hay una parte social, hay una parte de la población que como mencionaré en algunos, ¿no? El artista de a pie, que tiene una visión completamente distinta de aquellos ya grandes artistas consagrados o de algunos que son de la tendencia de la moda hoy en el medio neoliberal, que prácticamente contrastan. Pero antes de entrar en ese tema, y también para conocerte un poco más, me gustaría que nos hablaras un poco con respecto a, en realidad, ¿cómo te identificas a ti mismo? ¿Qué son las cosas que te apasionan? ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Te diría que muchas cosas. Es como un poco difícil tratar de decir como el marco por el que uno se mueve, ¿no? Porque generalmente yo creo que desde la parte artística, o por lo menos los que tenemos como esa visión artística en el mundo y la sociedad, pues somos como esa especie de mutantes que nos apasionan muchas cosas, ¿no? Desde la ciencia hasta la cultura, la música, filosofía, diferentes temas. Y yo creo que precisamente ese es el ADN del artista, ¿no? Navegar por diferentes temas y buscarle la otra perspectiva, buscarle lo demás. Por mi parte, a mí me gusta, ¿qué te diría? Me gusta el rock, me gusta, me gusta, sí, no, me gusta la música, me gusta mucho el rock en español, el rock en inglés, me gusta hasta cierto punto el deporte también. Siempre he visto que de repente está un poco peleado esto, ¿no? El artista tiene como esa otra visión que no le gusta el deporte. Para Platón era precisamente esto. Decía Platón que tenías que entrenar el intelecto, porque a veces si entrenabas mucho la parte física, descuidabas el intelecto, y precisamente ese era el artista, ¿no? Entonces me interesan todas estas cosas, y de mi trabajo, ¿qué me apasiona más? Yo te diría que lo que más me apasiona es buscar las diferentes perspectivas para crear narrativas diferentes a las que estamos acostumbradas o a las que necesariamente vemos en los diferentes medios de comunicación. Yo siempre recuerdo que por cosas de sobrevivencia, yo he tenido que hacer cosas de carácter periodísticas o que generalmente hace la gente que está dedicada al periodismo. Y cuando yo hacía estos trabajos, siempre me decía la gente, el que entrevistaba o con el que estaba hablando, pero ¿vos qué sos?, me decía. ¿Sos periodista o qué sos?, me decía, porque tienes otra visión diferente completamente a la que normalmente veríamos en los medios. Entonces me gusta eso, ¿no? Me gusta buscar esa perspectiva, darle vuelta a las cosas, darle vuelta a las ideas, darle vuelta a la realidad y crear nuevas narrativas. Precisamente es lo que más me gusta. Interesante. Me llama mucho la atención la manera de que el artista también puede ser multifacético, ¿no? Y tiene mucho que ver con el sentido mismo de la palabra. Bueno, hablando un poquito de tecnicismo, ¿no? La palabra arte en latín es el ars, o los griegos le llamaban como el tecné, que significa la técnica. El esmero mediante una práctica en la cual uno puede ir mejorando, perfeccionándola, que puede plasmarse. Por ejemplo, en la antigüedad se entendía como algo estético. El arte prácticamente era una manera de mostrar mediante imágenes, mediante esculturas, realmente cuál era el pensamiento o lo que sucedía en ciertos círculos políticos o sociales. Pero definitivamente eso ha cambiado, y ahora en el siglo XXI, con esto que hablábamos hace un momento de las redes sociales, se vuelve en cierto modo una manera de arte, en el sentido de cómo podemos ahora
tomar el mundo, por ejemplo, vas en la calle, tomas una fotografía, pasa un evento, por ejemplo, con lo que pasaba con el racismo, con lo que pasó con George Floyd, o por ejemplo con las caravanas migrantes que salen día a día, y uno puede darse cuenta que en realidad el hecho de ser un artista no es simple y sencillamente dedicarse a una actividad en específico, es la reinventiva, y por eso creo yo que tu trabajo es tan importante en el sentido de que, si bien es cierto, la gente va a buscar encasillarnos, buscarnos saber, tratar de ver realmente qué somos, en realidad el artista mismo, el ser humano mismo se comprende como un ser pluricultural, plurilingüe, y mucho más ahora en el marco de las redes sociales, que ahora podemos estar tan cerca, inclusive a pesar que estamos separados por miles de kilómetros. Pues bien, quería preguntarte, ahora entrando un poquito ya en lo que es en carne del material, ¿no? De lo que vamos a hoy dialogar. Hablemos de la realidad del artista en el contexto en el que tú vives. Y cuando hablo de artista, no solamente me refiero a pintores, músicos, sino en general, lo que se entiende el artista, toda aquella persona que hace una actividad con un propósito de conciencia social, con un propósito de transformación en su comunidad, y especialmente en el marco de Honduras. ¿Y por qué me he referido tanto en Honduras en estos últimos meses? Precisamente porque casi nadie habla de Honduras. Y el objetivo, bueno, como hondureño también, es, y como músico también me incluyo en eso, ha sido ver cuál es la perspectiva, y necesitamos también ver cómo tú realmente podrías ver la situación, o cómo tú la entiendes, o cómo tú lo ves, la situación, la realidad de los artistas hondureños en la actualidad, en lo que sería en el marco de la pandemia. Fíjate que la realidad tiene muchos puntos de vista, tiene muchas formas y va a depender realmente de dónde podamos buscarla. Nietzsche decía que no hay hechos, solo hay interpretaciones, y creo que cada quien según su condición va a hablar de esta interpretación que le da precisamente el marco de la pandemia. Hay que dejar como tener esa división siempre en el arte. Hay la alta cultura, lo que vos hablas, los artistas que son artistas, pero son parte de la élite, son parte de familias que han cosechado el arte, pero tienen una posición más privilegiada, hacen un tipo de arte burgués, estético, de entretenimiento y demás, y bueno, realmente no viven de eso, ¿no? Eso lo hacen por pasión, lo hacen por amor al arte, y realmente su empleo, su fuente de ingreso no depende precisamente del quehacer artístico. Ese es uno. Por el otro lado está la cultura de masas o la cultura popular, que son los artistas más de la calle, ¿no? Los artistas de a pie, los que han dedicado con cierto romanticismo no dedicarse a otras actividades que no estén enmarcadas en el quehacer artístico y que no están enmarcadas en no hacer arte. Creo que esta es la gente que de repente termina siempre sufriendo un poco más, no solo ahora con la pandemia, sino alrededor del tiempo, ¿no? Oscar Wilde decía en el retrato de Dorian Gray que odiaba al teatro por la pobreza a la cual condenaba a los artistas. Entonces, desde mucho tiempo podemos ver que ya el artista viene sufriendo este sistema social que de repente no recompensa como ellos quisieran. Y como te digo, ¿no? Estas dos realidades, ¿no? La alta cultura y la cultura popular. Te podría decir que los artistas generalmente antes de la pandemia siempre pues están en ciertos estados de precariedad, dado que pues no tenemos un músculo cultural social donde premiamos el arte o nos importa mucho la cultura. Para este tiempo en España, las librerías que estaban preparadas para vender por línea sobrellevaron y sobrepasaron sus capacidades de venta. O sea, les fue súper bien en la pandemia, porque en España la gente, el músculo cultural que tiene de lectura, los hizo llevar a comprar libros porque estaban en casa, encerrados. Nosotros como sociedad no tenemos ese músculo cultural, precisamente de Honduras. No está la educación, no está el músculo cultural que diga a la gente, vamos a comprar libros.
Incluso, lamentablemente, en Latinoamérica y en muchas partes de nuestros países, el aumento se vio en el alcohol. Podemos ver dos lados, ¿no? Y no digo que en otros lugares no haya pasado también, pero definitivamente podemos ver como dos perspectivas diferentes sociales. Eso no quiere decir tampoco que otros artistas o industrias artísticas en otras partes del mundo no tuvieran problemas, claro que sí. Por mencionarte la industria de España, que es el teatro de espectáculos, de musicales, que vale millones. El teatro musical y la industria de los musicales en España, en Madrid, específicamente Barcelona, generan más que todo el cine español junto. Sin embargo, a todo ese dinero que generan, no tenían para sobrevivir más de 40 días. O sea, desde ahí podemos ver ciertos problemas estructurales también desde el momento de la comunidad artística también, ¿no? No tiene estas estructuras para poder ser autosostenible, mucho menos en nuestro país, pues en Honduras. Entonces esa ha sido una realidad, ¿no? Obviamente muchos piensan que el Estado va a venir al rescate también de la cultura del artista. No va a pasar, no ha pasado, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, si es arte de a pie o cultura popular, es una cultura contestataria, es una cultura que incomoda, que critica la realidad y que busca otros sentidos, ¿no? Y esto a veces no es afín al poder. Entonces, podés sobrevivir de repente como artista, pero te quieren usar para marketing. Si el Estado regresa o el gobierno quiere salvarte, es porque de repente estás apegado a él, ¿no? Así es la realidad. ¿Tú crees que exista censura de parte de los medios oficiales con respecto al artista? Fíjate que yo creo que la censura siempre ha existido desde los tiempos de la antigüedad, ¿no? De los tiempos. Fíjate que los árabes tenían estos pequeños cuentos, los cuentos árabes, que generalmente entraron a nuestra cultura occidental como cuentos para niños. Famoso El lobo y el cordero. Te lo cuento rapidito. Dale. Llega un cordero a tomar agua a un riachuelo y se fija que hay un lobo del otro lado. El lobo lo queda viendo al cordero y le dice: lobo, yo creo que a usted lo conozco. El cordero lo ve y le dice: imposible, le dice, yo solamente estoy de paso, no vivo aquí. El lobo lo voltea a ver, sigue tomando agua, lo vuelve a ver y le dice: ya sé quién es usted, le dice, usted me ofendió el año pasado. El cordero le dice: es imposible porque yo solamente tengo 6 meses de vida. Es imposible que lo haya ofendido el año pasado. El lobo sigue tomando agua y le dice: ya recuerdo, fueron sus padres los que me ofendieron a mí. El cordero le dice: no es cierto, mis papás ni siquiera estaban aquí, le dice, mis padres son de otro lado. El lobo sigue tomando agua y le dice el lobo: usted me está ensuciando el agua. El cordero le dice: es imposible porque yo estoy tomando río abajo, más bien yo estoy tomando el agua sucia suya. Al final el lobo pega un brinco, salta sobre él y lo mata al cordero. Eran cuentos, escritores de la cultura popular. El lobo obviamente es el sultán, es el rey, y el cordero es el pueblo. No podían poner el sultán busca cualquier excusa con tal de comerse al pueblo, porque la censura los llevaba a la muerte. Entonces el arte tiene eso, ¿no? Que viola la censura, la evade, la escabulle, se le esconde, porque trabaja con simbolismos, trabaja con metáforas, trabaja con otro sistema, con otro tipo de visión. Entonces, precisamente el arte siempre ha buscado eso, ¿no? Buscar cómo eludir la censura. Obviamente vivimos la censura todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Si Latinoamérica y sobre todo nuestros países tienen una deuda generacional con los artistas y sobre todo con los músicos, con la trova, con el rock, es porque los artistas fueron los que pusieron el pecho junto a los movimientos sociales en épocas de la dictadura. Es una deuda enorme porque el ADN de la democracia, relativa democracia que se vive en nuestros países, tiene mucho que ver con el arte, desde el teatro popular, desde la música protesta, desde el rock, así como igual en Estados Unidos. Igual, ¿no? Comienza el rock, comienza Bob Dylan, comienza la música protesta
y empieza a generar conciencia. Y ahí viene la censura, obviamente. En nuestros países, pues, podemos mencionar cualquier cantidad de artistas que fueron bajo la censura en la década de los 80. Facundo Cabral, Mercedes Sosa, todo el movimiento artístico cultural de Latinoamérica, surgió la censura, una censura más grande, ¿no? Más fuerte, más violenta tal vez. Hoy vivimos una censura que tiene que ver con la parte económica. Esta es la censura, ¿no? Cuando no le das al artista la libertad y no le das las condiciones para que pueda crear arte, porque de repente el mensaje no es afín a los grupos de poder o no es afín a la imagen que quiere mantener cierto gobierno o ciertos estados, pues ahí es la censura, ¿no? Es por la parte económica ahora. Interesantísimo. Mira, que no quiero perder ahorita la oportunidad porque también el programa es participativo con respecto a las personas que nos están sintonizando. Les agradezco mucho, veo que hay bastante afluencia ahorita, les agradezco su espacio y quiero aprovechar también para preguntar algunas, bueno, preguntarte algunas de las cosas que nos están aquí diciendo en la sección de comentarios. Y Aurora hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer para inculcar el arte en la sociedad? Dice, yo estuve en 3 colegios distintos y solo un profesor nos hizo escoger un libro a la libre elección y explicarlo en clase. Los demás años no recuerdo que los profesores nos inculcaran el gusto por la lectura. Fíjate que Aurora da una luz ya en su pregunta, porque un profesor le inculcó o le animó a leer un libro, ¿no? A buscar algo libre, ¿no? Que no fuera tarea para la clase. Y creo que precisamente por ahí la parte de los profesores es sumamente importante. Otra parte creo que creo que el sistema en sí, ¿no? El sistema educativo en sí. Tenía una amiga que es profesora de arte y ella decía, por mi clase de arte pasan todos. Pasan los que estudian para abogados, pasan los que estudian para economistas, pasan los médicos, pasan todo, porque la universidad está consciente que un profesional, independientemente a lo que se dedique, si no tiene una formación de apreciación artística y cultural, es un profesional incompleto, es un ciudadano incompleto, porque no tiene esta visión y no tiene esta empatía y sensibilidad ante la cultura y el arte. Entonces, si no está cultivado de esta manera y si no tenemos como esa prioridad número uno como sociedad, es difícil tenerla, ¿no? Ahora, cada quien puede hacer de sí mismo salvaguardarse, ¿no? Si lo preguntas como a la parte de los hijos, lo mencionamos con la tecnología. Antes del internet, antes de los medios de comunicación, alguien jamás en la vida podía imaginarse o tener la oportunidad de saber cómo sonaba Beethoven, cómo sonaba Mozart. Imposible, un tipo vivía 80, 90 años y jamás en la vida sabía cómo suena una orquesta grande, una orquesta europea, estadounidense o de Alemania, de estos lugares, ¿no? Ahora, con el internet, con YouTube, con lo que quieras, con las redes, alguien puede poner, simplemente ya sabe cómo escuchar Beethoven, puede escuchar Mozart, puede escuchar lo que él quiera, puede leer los clásicos incluso, ¿no? Hay muchas páginas que los clásicos están libres. Antes era muy difícil encontrar esto y tener este acceso. Hoy cada quien creo que puede buscarlo, ¿no? Y creo que va parte número uno como compromiso personal y dos como un compromiso como sociedad. Interesante, seguimos comentando algunos otros comentarios. Menciona Alexander Calix, excelentes temáticas sobre arte, cultura y filosofía. Les mando saludos grandes, maestros y eminencia. Bueno, gracias siempre ahí, pero no sé si estamos cerca de eso todavía, Alexander. Bueno, dice Angie Hueti, el cantautor Carlos Mejía. Oí bien, qué personalidad para Centroamérica, ¿no? Y Nicaragua. El cantautor Carlos Mejía Godoy le fue confiscado por el gobierno de Nicaragua sobre el derecho de autor sobre sus canciones. Yo recordaba una polémica que se dio en torno a una de las campañas políticas de Ortega, que estaba usando para su reelección una canción que era Palomita de la Libertad, creo que se llama. Entonces hubo un problema ahí.
porque en realidad la música, el arte mismo tiene la capacidad de enviar mensajes contundentes. Y eso es lo que mencionabas hace un momento. Dice Aurora Pavón, volviendo otra vez al tema de la censura. Otro tipo de censura es no apoyar el contenido digital de los artistas. Los consumidores censuramos el buen contenido al no verlo y dejar ese material en el olvido. Bueno, eso es algo que yo también he visto y he sido también en ese sentido partícipe en la manera de que, bueno, uno puede ver hoy en día, por ejemplo, cierto tipo de contenido y parece que las redes sociales enfocan más esto y en realidad el contenido de conocimiento, de crecimiento, de reflexiva, ¿no? Se queda como encajetado ahí. Y parte también de esa sociedad de consumo. Bien, para no separarnos tanto del problema, porque este tema es bastante rico. Desde el teatro. Tú has participado en el teatro, ¿no? Por lo que yo sé también. Y lo que he escuchado. ¿Cómo el teatro puede al menos identificar las problemáticas de lo que sucede en Honduras, precisamente? ¿O cómo ha sido capaz de vencer esa censura, ¿verdad? A lo largo de la experiencia que tú has tenido o con las personas con las que has compartido. ¿Cómo el teatro se vuelve también de una manera específica reaccionario ante estas políticas prácticamente que prefieren el tipo de entretenimiento express hoy precisamente en la televisión, en la radio o en las redes sociales? ¿Cómo en realidad la gente en un país como Honduras podría tener la oportunidad de tener acceso al teatro? Porque puede ser increíble para algunos de ustedes, pero el único teatro, al menos que yo conozca, yo sé si estoy equivocado, por favor corrígeme, es el Teatro Manuel Bonilla en Tegucigalpa, ¿no? En San Pedro Sula no conozco cómo se llama el teatro, pero solamente las únicas dos ciudades donde uno puede encontrar un teatro, y no son teatros muy grandes. Pero hay tantos artistas, especialmente que se dedican al teatro o que quisieran dedicarse al teatro en diferentes comunidades en Honduras, pero todo está centralizado. ¿Cómo crees que el teatro puede romper eso o cómo ha tratado de sobrevivir ante esa represión cultural, en tus propias palabras? Bueno, te voy a decir que en San Pedro no conoces el teatro porque no tenemos. No hay un teatro público, ¿no? Hay algunas iniciativas privadas, algunas iniciativas semi-privadas o de instituciones también. Centro Cultural San Pedrano, Centro Cultural Infantil, el Teatro Saibe. Hay algunas, el teatro, bueno, diferentes, ¿no? Pero como teatro público como tal, un estilo Manuel Bonilla, pues no tenemos. Hasta ahí, ¿no? La capital industrial se ha peleado con eso. Pero bien, te lo mencionaba, yo creo que el artista tiene que saber jugar con varias cosas, porque sí, el arte es entretenimiento, es para pasarla bien, es para disfrutar, pero si se va mucho al entretenimiento tiene un problema porque se letarga, ¿no? Se adormece, y cuando se adormece pierde fuerza, en mi punto, ¿no? En mi parecer. Cuando el arte se vuelve puramente entretenimiento, empieza a perder fuerza porque empieza a perder comunidad, porque se vuelve genérico, se vuelve muy queriendo competir con otras cosas que realmente no son iguales, ¿no? Empieza a querer competir con cosas que hace la televisión, cosas que hacen las redes, y ahí la tiene muy difícil. Al volverse genérico, buscando simplemente el entretenimiento, sucede lo que te decía que pasó en la pandemia, ¿no? A mí me da prácticamente igual meterme a cualquier top de estos musicales que lo disfruto y que me gusta, ya sea en Europa o en Estados Unidos, pero en realidad podría ir realmente a cualquiera de ellos y seguramente la pasaría súper bien. Por el otro lado, también el teatro es reflexivo, es reflexión, quiero decir, es crítica, es generar el pensamiento crítico en la sociedad, y es una temática política porque tiene que ver con el poder y tiene que ver con la convivencia del ser humano en sociedad. Pero si se va mucho también a lo político, se convierte en un arte panfletario, ¿no? Se vuelve en una propaganda completamente, ¿no?
por decirte esto. Entonces tienes como que guardar bastante el equilibrio, ¿no? No puedes irte mucho a un lado, pero que se vuelva puramente entretenimiento, y no puedes irte tampoco al otro lado, que sea prácticamente una actividad propagandista de cierta ideología, tampoco, ¿no? Creo que lo mejor es mantener esa línea y dejarle al público, dejarle al espectador la decisión de ellos, cómo lo cuestionan, cómo lo digieren. Por eso se llama, por eso trabaja mucho con simbolismos. A ver, el arte en sí se discutió mucho en la fotografía. Yo veo un caballo, no pinto el caballo completamente como tal. Pinto algo que represente el caballo. Igual en teatro, ¿no? En teatro yo no coloco el bosque, coloco algo que represente el bosque. Coloco algo que represente la pobreza. Coloco algo que represente la virtud. Y voy por ahí, ¿no? Porque así el espectador tiene libre interpretación. Y es así como el público va realmente haciendo estas interpretaciones y valorando ellos y quedándose precisamente ellos con sus reflexiones. Yo te digo, yo fui censurado de una universidad aquí. Ajá. Aquí en Honduras, sí. Yo fui, a mí, el grupo de jóvenes cristianos de una universidad apeló para que yo no me siguiera presentando, que no les gustaba. ¿Qué era lo que no les gustaba? Porque yo hacía, mira, yo presenté un trabajo que se llamaba La Resurrección de Lázaro, que es de un escritor italiano, Dario Fo. Y se trata de cuando Jesús hace el milagro de resurrección de Lázaro. Y aquí que estoy con un teólogo, creo que te gustaría mucho. Jesús viene y hace la resurrección de Lázaro, pero en la obra jamás aparece Jesús. La obra se trata de la gente que está viendo el milagro, de qué sucede alrededor, porque precisamente eso es el artista, ¿no? El artista imagina otra perspectiva, es un camaleón, ve otras cosas. La Biblia te cuenta sobre Jesús y cómo hizo el milagro. El escritor aquí, en el teatro, se imagina qué está sucediendo alrededor de lo de Jesús. Y entonces hay varios personajes en esta obra. Uno de ellos está cobrando el milagro. Uno de los personajes está poniendo una tranca en la entrada donde está Lázaro, donde Jesús va a hacer el milagro, y está cobrando taquilla. Haciendo negocio. Imagínate. Y la obra comienza gritando, apresúrense que viene la resurrección de Lázaro, el show más grande, ustedes no se lo pueden perder este evento. Eso sí, paguen. Y por ahí comienza, ¿no? Pero a cierta gente le pareció que era como una ofensa. Era como una ofensa estar hablando de Jesús y de todo en el teatro. Entonces no les gustó mucho. Yo creo que no lo entendieron. Y por ahí va una parte de la censura también. Pero igual, otra gente le gustó mucho porque interpretó eso y dijo, en ningún momento se está haciendo burla de Jesús porque Jesús no aparece. Es que está haciendo la gente alrededor de lo que hace Jesús. Unos simplemente iban porque eran curiosos, otros estaban por hacer negocio, otros estaban porque querían tal vez recibir ellos un milagro, otros llegaban por robar también, imagínate. Otros llegaban por robar, donde Jesús llegaba y se hacía multitud. Algunos, dice la obra, que andaban ahí viendo a ver qué se robaban, viendo a ver qué se peinaban, como decimos nosotros aquí en el país. Entonces creo que por ahí es importante, ¿no? Hacer esto para que el público pueda ellos sacar sus conclusiones. No sé si responde un poco. Creo que sí. En realidad, hasta da pie a más preguntas. En realidad, esto es lo rico de la conversación, del intercambio de estas perspectivas. Como ya que mencionaste uno de los sombreros que tengo por ahí, ¿verdad? Precisamente recordaba ahorita el tiempo, por ejemplo, en una de las lecturas, cuando se menciona la capacidad de los artistas, por ejemplo, en el medioevo, en la cual muchas de las personas no sabían leer y escribir, porque en realidad esas eran actividades separadas precisamente para una clase política muy poderosa. Pero hubieron frailes, hubieron mujeres inclusive, por ejemplo, como Ingerstad, que es una mujer, creo que en uno de los
¿cómo se dice esto? Ya estoy olvidando el nombre. Unos monasterios donde prácticamente ella era mujer y se disfrazaba de hombre. Y ella componía música porque se le prohibía a ella componer música como mujer, porque esas eran actividades separadas solamente para los hombres. O inclusive hubieron otras personas también artistas que construyeron vitrales hermosos que hasta el día de hoy podemos ver en algunas de las iglesias, que mostraban las escenas de los evangelios, porque la gente no podía leer y en realidad la única manera que tenían para entender era precisamente mediante las imágenes, por eso el arte estético. Y hoy en la actualidad parece de que hemos sido bombardeados por un medio, por ejemplo, sistematizado a nivel global, donde la información ahora ya es difícil en realidad de comprobar en un sentido su veracidad inmediatamente, o sea, hay que indagar. Hoy prácticamente todo lo que presentan en redes sociales a primera vista genera polémica, genera confusión. Y tal vez no tengamos el mismo problema de antes con lo que era el analfabetismo de una forma generalizada como en aquella cultura. Pero hoy sufrimos de un analfabetismo tal vez del interés por el estudio, del interés por la investigación. Y en realidad creo que en parte se debe mucho a una intervención jerárquica que muchas veces prefiere dar el entretenimiento a manera de distracción. Y precisamente eso era unas cosas que a mí siempre me molestaba mucho cuando tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de música. Conocí a algunos maestros y ellos expresaban su malestar. Tenían que trasladarse de comunidades muy remotas del país. Tenían que buscar dónde vivir, un apartamento para poder pagar con muy escasos recursos, algunos estudiantes inclusive, para poder tener su educación musical, ya que no existen centros de educación, no existen bibliotecas, no existen escuelas preparadas que tengan todas las condiciones, y en realidad todo lo que es la expresión artística termina siendo algo muy de segundo o tercer interés. En realidad se pone muy por encima, por ejemplo, en el caso de Honduras, el hacer carrera política, que eso es algo, una manera de accesar a dinero, ¿no? De una manera muy fácil, como lo que estamos viendo ahorita en este tiempo en Honduras y muy próximo a las elecciones. Pues hablando de eso, ya casi para ya ir concluyendo, ya para hacerte las últimas preguntas. ¿Cuáles crees que son las razones de esta situación que ocasionan, por ejemplo, estas realidades de las cuales sea tan difícil para una persona, por ejemplo, en Latinoamérica, tener acceso a la educación artística? ¿Por qué es tan difícil? Si podrías ayudarme a extender un poquito más desde tu propia experiencia. ¿Qué razones existen? Fíjate que ya que mencionaste el asunto de la lectura, es cierto, no tenemos ya los grandes brechas de analfabetismo en nuestros países. Todavía hay, porque no es cierto que se ha erradicado completamente, sobre todo en el interior de nuestro país y sobre todo a las comunidades étnicas, ¿no? de nuestro país. Pero generalmente, te voy a dar un dato de la UNESCO. La UNESCO dice que el índice de lectura en Latinoamérica rondaba menos del 2%, menos de 2 libros al año a una persona. O sea, no tenemos el analfabetismo de que la gente no sabe cómo leer o cómo leer un libro. Tenemos el analfabetismo que tal vez es mucho peor, y es que no quiere. La gente sabe leer, pero no quiere leer un libro. No agarra el deseo de leerlo. Y son muchas cosas, aparte por muchas situaciones, son muchos factores. Te podría decir que se ocupa para desarrollar el arte: voluntad política, así de sencillo, ¿no? Voluntad política, eso es lo que se necesita, ¿no? Prestarle atención. Ya que mencionaste uno de los trabajos que yo estuve haciendo con la Comisión de Acción Social Mononita y con el ACNUR, que se trataba sobre los medios de vida, y estuve haciendo varias entrevistas y varias mediciones, conociendo un poco la comunidad de las personas, de los jóvenes. A mí me llamó mucho la atención porque precisamente este tema de los medios de vida se trata de cómo alguien genera ingresos, con educación, con emprendimiento, con trabajo, cómo subsiste, ¿no? Cómo hace un joven en nuestro país para poder tener ingresos que le permitan tener una vida medianamente digna. Cuando platicaba con alguno de ellos y hacía alguna encuesta. ¿Qué quieres estudiar?, le decía yo.
Yo pensaba que me iba a decir carpintería, que me iba a decir, ¿sabes lo que me preguntaba la gente? ¿Hay alguna forma, decía, de que yo pueda aprender fotografía? Ujú. ¿Hay alguna forma que yo pueda aprender música? Que yo pueda aprender pintura, a dibujar. Y, y, y podrías poner esto en la balanza, Ajá. porque decir, bueno, una ONG o un organismo internacional no te va a dar dinero a menos que se trate de eso, que sea el programa de eso. Generalmente te va a mandar ya sea para comida o para medicina, y el mismo gobierno va a ver esto. Y si pones en una balanza, es cierto, como que es más urgente y pesa más que la gente tenga que comer, que la gente tenga que invertirse en salud, que tenga que invertirse eh, en medicina, que tenga que invertir en comida, en seguridad. Eso es verdad, pero es Ujú. verdad hasta un tiempo. Ujú. Después de cierto tiempo ya no es verdad. Después de cierto tiempo, si pones a un lado la cultura, el arte, los derechos culturales, la educación, y pones al otro lado las necesidades básicas urgentes, es cierto que las urgentes pesan más, pero ya después de un tiempo ya no, porque si no las urgentes se quedan solamente en eso, en ser países y sociedades asistencialistas que solo piensa en las necesidades básicas. Te digo, las necesidades básicas las tiene un animal también, las tiene una vaca. Claro. Eso, las políticas públicas están para construir ciudadanos. Es precisamente eso, ¿no? Esa es la aspiración, lo que decía Platón con la República, tener ciudadanos, lo que aspiraban los griegos, tener a alguien que aprecie el arte, que aprecie la cultura, que tenga un pensamiento crítico, un Ujú. pensamiento científico para que pueda desarrollar. Porque si solamente lo quedamos en lo urgente, eh, momentáneamente parece que es acertado, pero al final no. Te diría eso, ¿no? Y mencionas algo que es importante, lo que es el término en torno a la ciudadanía, que es simple y sencillamente el tener derechos a tener derechos. Y eso es un tema tan problemático en este contexto en Estados Unidos, porque venimos saliendo de 4 años de un cierto tipo de enajenación, bueno, en la cual siempre hemos estado, pero nunca se había visto tal al extremo de que un país considerado el más poderoso del mundo, ¿no?, en muchos términos militares, económicos, eh, pudiera llegar a tener en la Casa Blanca un tipo prácticamente eh, producto de una sociedad racista, producto de una sociedad xenófoba que rechaza precisamente al extranjero y que cree que los derechos de la ciudadanía son específicos para un cierto sector, especialmente si es blanco. Entonces, eso es lo que me lleva a mí ahora ya a la última pregunta, ¿no? Hablando un poquito más en este contexto. ¿Crees que el arte no tal vez no da respuestas, pero sí podría dar pautas con respecto a nuestra realidad como hondureños, a nuestra realidad como migrantes, a nuestra realidad inclusive como comunidad también pluricultural, donde están incluidos los LGTB, donde están incluidos, por ejemplo, gente de otras confesiones religiosas o no? ¿Crees que desde el arte se puede transformar la realidad política, social, espiritual de nuestra comunidad, de nuestro país, en este marco? ¿Crees que el arte puede dar respuestas, puede dar, no sé, no sé si me entiendes, pero en realidad me interesa, porque si un país que no tiene el acceso precisamente a esta educación, es por algo. Tal vez hay un temor, ¿no?, de quienes manejan estas esferas, por ejemplo, como es el ministro de Cultura, que a veces hay gente que no tiene nada de preparación en este sentido. Pero a lo que apela al arte, ¿no?, que es la transformación de la mente, el sentido de tener empatía con todos nosotros, con nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestra propia identidad. ¿El arte puede ofrecernos eso? ¿Puede darnos una esperanza de cambio? No solo lo creo en forma teórica, estoy seguro porque está comprobado. Para bien y para mal, el arte transforma, ya sea para bien y para mal, porque el arte es poner esa idea y ese sentimiento que no se pueden trasladar al discurso. Me explico. Ujú. 1930, después de la Segunda Guerra Mundial,
Alemania está quebrada. Está quebrada porque está pagando un montón de sanciones y un montón de dinero. El partido nazi comienza con una retórica racista y muy malévola en la sociedad. La gente no lo recibe. Empiezan discursos, empieza el movimiento nazi con discursos, con un montón de estudios y con teorías de por qué la Alemania estaba en esa situación, ¿no? La gente no lo recibe. ¿Sabes cuándo la gente empieza a recibir el discurso de Hitler en Alemania? Cuando trasladan el discurso y la retórica política, la trasladan al arte y la cultura. Empiezan a publicar películas donde los malos eran los judíos. Empiezan a publicar una película que se llama El Judío, donde una mujer alemana es trabajadora de él y este tipo es un avaro, un usurero, y viola a la mujer y le hace una cantidad de maldades que la gente salió con un dolor en el alma después de ver esa película, que empezó a calar el mensaje. Así transforma el arte para mal. Ese mismo poder lo tiene para bien también. Lo tiene para bien. Ya que mencionaste Estados Unidos, cuando empieza a frenarse la guerra de Vietnam, es precisamente por la música. Son los poetas musicales, es Bob Dylan, es toda esa gente que está hablando del Festival de Woodstock, hablando en contra de la guerra. Y empieza a calar y empieza a ser tan fuerte el mensaje e instalarse tanto en la cultura a través del arte, que al final termina siendo una realidad política, ¿no? Al final el gobierno tiene que retirar las tropas porque la fuerza del pueblo es tanto que tiene que retirarse. Entonces sí estoy seguro que esto puede suceder. Aparte, mencionabas también, para ir enumerando, hablabas de la parte de que la gente no podía leer muchas veces, ¿no? Pero precisamente el arte en la antigüedad hizo eso y lo hace ahora también. Porque pone estas ideas y estos sentimientos directamente en la parte emotiva y de empatía del ser humano. Lo pone en directo, lo que no se puede poner en discurso. Por eso la Biblia es tan fuerte, porque en su forma es artística. Claro. Es un mensaje teológico, pero su forma es artística y la forma tiene mucho poder. Por eso dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Es un discurso teológico de alguien que piensa cómo te guarda Dios, pero la belleza de la palabra es lo que hace que se te quede. Claro, es la belleza de la literatura, la belleza del relato, lo que hace que se guarde en tu memoria. Igual el Quijote, el libro que no todo el mundo ha leído, yo no, hasta he llegado hasta cierta parte, después no lo entiendo por la forma en que está escrito ya mucho tiempo el español. En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, todo el mundo recuerda el inicio, por la belleza en lo que está escrito. Dice Vallejo, hay golpes tan fuertes en la vida que parecen golpes que vienen directamente de la mano de Dios. O sea, dice Vallejo, en la vida hay tristezas tan grandes que pareciera que Dios te está castigando, pero es la belleza de la forma en que está escrita que lo que hace que se impregne en la cultura y en el pensamiento de las personas. Si el arte, la cultura, se impregna o se establece en el pensamiento de la población, hay un cambio, sea para bien o sea para mal. He ahí, por eso, ciertos controles, lo que decíamos en la parte gubernamental, en la parte estatal, tal vez no mucho interés, precisamente esto, ¿no? Porque si es un arte reflexivo, si es un arte crítico, que genera el pensamiento crítico y de razón, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Porque el que tiene el poder lo que quiere es un poder que no sea cuestionado. Me recuerda mucho, ahorita que mencionaste esto de la cuestión del revestimiento literario en la Biblia, estas historias que prácticamente son las historias que se utilizan en la literatura para siempre recordarnos, ¿no? Que es la tradición oral que pasa de generación en generación y es la manera como los pueblos también viven y también como subsisten. Y esto me recuerda a la historia de Nani. Nani era una guerrera indígena en Jamaica que
se lanzaba desnuda al centro de la batalla contra los ingleses, contra los colonizadores. Y dice de que Nani tenía poderes divinos, que inclusive ella atraía las balas de las escopetas hacia sus nalgas. Y cuando las balas impactaban en sus nalgas se convertían en pétalos de flor. Y en realidad también la literatura misma es un medio que el cual usa el que pierde, ¿no? El que pierde en la historia también, para reivindicarse y no terminar de ser aniquilado. Porque lo que tenemos hoy en día son las historias de los vencedores, ¿no? La historia de la libertad, que enaltece el poder, y en el cual también en el arte, en algunos sectores también ha tratado de buscar eso, pero también existe otra. Por eso es lo que me encanta, lo que decías al principio. El arte no puede ser completamente de un solo polo, es multifacético, es también contradictorio en muchos sentidos, porque es precisamente el reflejo del pensamiento humano. Y la literatura, como el arte, como la música, en general, precisamente busca también restablecer y reivindicar también a aquellos que han sido olvidados en la historia, o no completamente olvidados. Y creo que esa es tal vez la parte que deberíamos de rescatar en ese sentido. El arte es la memoria colectiva. El arte lo que hace es eso, ¿no? Guardar la memoria histórica de los pueblos. Ya que mencionábamos Latinoamérica, después de las épocas de la dictadura, cuando venían los acuerdos de perdón y olvido ante las dictaduras militares, son las canciones precisamente y la literatura lo que hace que no podamos olvidar eso, que no exista, que no se olvide, ¿no? Esos relatos de cuánta gente murió, de cuánta gente, de cómo han sufrido los pueblos. Y si me dejas, si me lo permites, te diría que por eso el arte, siempre el mejor arte tiene un poco de tristeza. Siempre tiene un poco de... no es tan alegre. Los mejores salmos de David en la Biblia son los de aflicción. Sí. Son los que más se te quedan, ¿no? Es donde sientes que realmente el escritor está con el alma o el corazón en el cuello. Y precisamente el arte siempre tiene eso, ¿no? Tiene eso, y es la memoria histórica de los pueblos. Eso te podría decir. Y otra parte también, ¿quién es el artista? Tal vez no lo hemos hablado, pero ¿quieres ver el artista en su naturaleza más pura? Mira a un niño. Mira a un niño. Porque el niño agarra una cuchara y la cuchara es barco. Sí. La cuchara es avión. La cuchara es carro. La cuchara agarra una caja y la caja es un carro, es una cueva, es un escondite. Tiene múltiples miradas para las cosas. Esa es la mirada que de adulto perdemos. Pero si cultivamos esa forma de ver el mundo, esa es la forma de la mirada artística, ¿no? Ahí tenés un artista, como dice Nietzsche. Nietzsche también decía eso, mira que decía que el ser humano tenía 3 transformaciones. Uno era un camello, el otro era un león y el otro era un niño. Homologando un poquito con Jesús también. El que no es niño no entrará al reino de los cielos. El que no tiene esa mirada diferente, ¿no? Claro. Precisamente eso. Sí, porque a medida que vamos creciendo, no es que nos vamos deformando, pero nos vamos limitando. Vamos limitándonos por nuestros propios temores, nuestros propios miedos. Y a veces inclusive eso sirve para justificar campañas de odio, motivados precisamente por la sed de venganza o por cierto sentido por el temor a querer ser superados o relevados. Yo te estoy hablando ahorita del contexto en Estados Unidos con respecto al racismo, ¿no? Que una clase que siempre ha estado en el poder, que ahora se está volviendo una minoría, que es una minoría blanca muy poderosa, que ahora ante el miedo reacciona con la violencia. Y perdemos tal vez esa inocencia, el que está obligado a salir de su tierra, despreciado por su propio gobierno, porque se vuelve una persona apátrida, no tiene patria, porque su patria no le ofrece las garantías, no le ofrece la ciudadanía para poder tener derechos, y por eso se ve obligado a huir de su tierra, con todo el dolor, y se vuelve un caminante del mundo, un caminante que no es aceptado en ningún lugar. Y eso se puede ver inclusive de una manera estética, de una manera muy superficial, por ejemplo en la frontera, cuando tú miras las cruces de miles de personas que dejaron sus vidas en el desierto
o los puedes ver, por ejemplo, en las calles, al menos en Honduras, cuando van las caravanas de migrantes, el sufrimiento de la gente. Y en realidad me impacta esa manera que lo has puesto, ¿no? El arte también tiene ese complemento del drama. Por eso es que se vuelve tan impactante. Es imborrable. Me parece sorprendente. Muchísimas gracias. Tiene que ver con esa puesta en escena, te podría decir, ¿no? Ya que mencionaste Estados Unidos, para cerrar, cuando en la guerra del Vietnam, Abby Hoffman realiza un exorcismo frente al edificio del Pentágono, se vuelve loco la autoridad estadounidense, se vuelve loca porque están haciendo un exorcismo ante el edificio del Pentágono. ¿Y qué daño es ese? Pues no es nada. Simplemente lo que pasa es que el arte molesta tanto, ¿no? Porque pone en evidencia cosas que no nos gustaría, ver. Hay un director de teatro que siempre hacía cosas muy grotescas, muy fuertes. Le preguntaron los periodistas, ¿de verdad? Le dijo, ¿va a seguir haciendo obras tan fuertes, tan feas, tan mal somos nosotros? Y él les dice, ¿quieren que monte cosas más felices? Entonces cambien. Wow. Cambien ustedes. Y cuando tengamos una mejor sociedad, yo voy a plasmar mejores historias. Pero mientras tengamos lo que tenemos, es mi deber representarlo. Así es. Impresionante. Bueno, estamos llegando a nuestro final ya de la hora. Muchísimas gracias a ti, querido hermano, por esta brillante participación. He disfrutado bastante de esta charla. En realidad ha servido bastante para mí, para poder crecer, para poder también ver algunas otras perspectivas. Y bueno, quiero saludar también a las personas que estuvieron conectadas. Gracias a cada uno de ustedes, a Angie, a Billy Klingan, a Aurora, Alexander y muchos otros más que nos estuvieron también acompañando en la transmisión del día de hoy. Absalón, ya para terminar, ¿quisieras decirnos algo más? Algo que creas que todavía vale la pena incluir. Sí, nada, agradecerte por el espacio, agradecerte por conversar en estos tiempos difíciles que vivimos en la sociedad, ¿no? Porque venimos de una pandemia, venimos de situaciones complicadas políticas, no solamente como veíamos en los países que dicen llamar tercer mundo, ¿no? También ya vimos que en la Roma de la actualidad las tensiones están fuertes, están altas. La Unión Europea, pues el Brexit y todo eso, ¿no? Está causando situaciones difíciles. Una de las cosas que la gente le han dado resultado para sobrellevar estas situaciones es precisamente el arte y es precisamente la cultura, ¿no? La cultura salva vidas, el arte salva vidas. El no estar pegado al noticiero 24/7, sino que tener un libro a la mano es lo que te salva, ¿no? Leer ficción posiblemente, leer historia, eso te ayuda, ¿no? Entonces yo lo dejaría con eso. Y segundo, que el arte tiene la posibilidad de transformar nuestra sociedad y unir realmente al ser humano. Les dejo con la escena de la película El pianista y con eso cierro, Joel. Que mencionaste el racismo, que mencionaste las situaciones de poder. En la película El pianista, cuando el general nazi entra a donde está el actor, donde está el pianista, le pregunta qué eras antes de la guerra, le dice. La guerra, sí. Y él le dice, músico. ¿Qué instrumento? Piano, le dice. Ven, le dice, y lo lleva a una sala. Y el tipo empieza a tocar. Y el soldado nazi, primera vez en la película, sobrepone su ideología y toda su convicción y todo su lado ante el genio, ante el músico. Y lo deja vivir y le trae comida. Porque encontró algo que le sobrepasa a cualquier otra cosa, a cualquier ideología, a cualquier concepción, a cualquier intención de poder, le sobrepasa, que es el espíritu humano y es el pianista, ¿no? Es la música. Y para vos bien porque el músico es el artista más apreciado, te diría. Es el más querido. En realidad, el más querido y el más odiado también. Pero ese sí, el más querido. Sí, me sorprende porque sí, yo soy músico y créeme que también entiendo bastante esto. Creo que esta ha sido una de las mejores entrevistas
sin el ánimo de ofender a otros invitados que hemos tenido que han sido excepcionales, pero creo que en este momento hemos podido profundizar en algunos aspectos que han sido reveladores, al menos para mí, y yo creo que para muchos de los que han estado junto a nosotros en esta transmisión. En realidad, hoy en día es muy sencillo poder entrar a utilizar y buscar la información acá, a leer, ¿no? Pero obviamente nos enfrentamos con la situación de la distracción, porque existen ciertas fuerzas también que inciden y que nos quieren hacer la vida mucho más fácil, y puede ser de que sea mucho más tentador poder optar por cosas que nos gustan y que nos agraden y que no nos gusta ver realmente la realidad, el otro lado de la moneda de las cosas. Muchísimas gracias, Absalón Calix. Gracias por todo tu trabajo, por lo que haces, por la manera en que te reinventas. Gracias por traernos esta importante palabra. Me recuerda, bueno, yo que soy pastor también, este es otro un versículo que miraba por ahí que dice: de Dios viene la sabiduría, de su boca fluye el conocimiento y la inteligencia, decía Proverbios 2, capítulo 6. Y tal vez esa acción divina es precisamente tal vez el pensamiento, ¿no? Nuestros corazones arraigados, la realidad que somos de un todo. Y esa sea tal vez también parte que pueda ayudar o al menos complementar a esta grandiosa exposición que nos has mostrado el día de hoy. Muchísimas gracias, espero que estés muy bien, y gracias también a todos y a todas que estuvieron en la transmisión del día de hoy. Les esperamos para nuestra próxima transmisión el próximo domingo a las 6 de la noche, hora del Pacífico. Cuando me refiero al Pacífico es hora de Los Ángeles. Usted, por ejemplo, va a su teléfono, porque ahora es mucho más fácil, y pone qué hora es la hora del Pacífico y lo cuenta con respecto a su país. En Honduras son las 8 de la noche. Dentro de poco va a cambiar el horario, vamos a estar solamente a una hora de diferencia y va a ser mucho mejor porque podemos hacer muchísimas cosas más. Y esa invitación va extendida para ti, mi hermano, a unirte a esta familia de Gracia Liberadora, a participar en futuros proyectos que tenemos para poder también disfrutar de esa sapiencia que tú traes para compartir con nosotros. Así es, Joel, muchísimas gracias. Felicidades por tu trabajo que estás haciendo allá también en Estados Unidos y en toda esa parte también con la comunidad latina. Decir también que Estados Unidos no es solamente Trump y el partido y su línea conservadora. Esa línea conservadora no representa al 100% el sentir ni el accionar político del pueblo norteamericano. Claro que no, un país que ha dado grandes artistas y grandes pensadores, ¿no? Entonces, sí, sigue con tu trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos tenerte pronto por acá. Y vamos a estar orando para que todo se dé en esa medida. Y será un gusto también que vengas también pronto. Vamos a estar esperando saludos también a tu familia. Que estés bien, que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre. Te lo digo como pastor, como creyente. Y bueno, igualmente para todos y todas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, compartan este video en sus redes sociales. Gracias, esto ha sido Gracia Liberadora. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, hasta la vista.